anhelo. Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Incomparable, como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu Señor, estamos delante de ti, reconociendo que tú eres fiel, que tú nunca nos dejas, nunca nos fallas, reconociendo tu grandeza y tu poder, y reconociendo, Señor, nuestra debilidad, reconociendo que no somos dignos ni siquiera de alzar los ojos al cielo y de llamarte Padre.
pero también reconociendo que aún en nuestro estado pecaminoso, aún siendo yo pecador, Cristo murió por nosotros. Y por eso es que estamos aquí. Porque tú nos llamaste, tú nos escogiste, tú nos salvaste de una condenación eterna. Cuando nuestras vidas iban derecho al infierno, tú nos rescataste. Y ahora tenemos paz contigo. Y somos justificados a través de la fe. Y por eso es que estamos aquí. Por las obras que tú has hecho. Por lo que hemos visto. Y por lo que hemos oído a través de tu palabra. Y creemos y esperamos que un día no lejano te veremos tal y como eres y estaremos contigo en la eternidad. Gracias por esa promesa que regresarías por nosotros. Queremos alabarte. Recibe toda la gloria y la honra en este momento. El imperio de poder es tuyo por toda la eternidad. En tu nombre oramos. Amén.
bienvenida. Dice, me gozo de verte. Nos gozamos de ver a cada uno. Gracias por acompañarnos. Mientras que nuestras ofrendas son recogidas, usted sabe que nuestras ofrendas son parte de nuestra adoración y alabanza. Si usted siente en su corazón participar, hágalo libremente. Y mientras son recogidas las ofrendas, vamos a entonar este canto: cuán grande es Dios. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, queremos continuar en este espíritu de adoración a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Los entregamos a ti, aunque te pertenece todo, y lo damos de corazón y lo damos en agradecimiento por todo lo bueno que tú eres. Úsalos para el engrandecimiento de tu obra en este lugar. En tu nombre oramos. Amén. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Grande es Dios. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando la vida de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia. Dios manda la lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Visita mi vida, cámbiame, Señor. Visita mi vida, cámbiame, Señor. Señor, necesitamos que tú vengas como agua que refresque nuestra vida. Necesitamos, Padre, esa lluvia que viene de ti. Necesitamos que tú vengas a saciar nuestra sed. Señor, no podemos hacer nada sin ti. Porque tu
palabra nos dice que separados de ti no podemos hacer nada. Tú eres la vid. Nosotros simplemente somos pámpanos. Señor, queremos permanecer en ti para que nuestra vida pueda dar frutos, para que podamos nosotros ser esos pámpanos que den a 30, 50 y a 100%, pero que jamás la gloria sea nuestra, sino que sea toda tuya. Que la gente de verdad pueda ver que tú estás con nosotros. Te necesitamos, Cristo. Gracias por estar aquí en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Vas a morir muy cansado y no puedes seguir. Cristo te llama. Si tú sientes que es el final y no hay agua en el manantial, Cristo te llama. Corre al Padre, sus brazos abiertos están, su sangre que limpia, está esperando en el altar. Maravilloso, mi vida rescató, canta aleluya, Cristo vive. Nos humillamos al Rey de la creación, canta aleluya, Cristo vive. Maravilloso.
corre al Padre, sus brazos abiertos están, su sangre que limpia está esperando en el altar. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, para que tú vengas y hables a nuestros corazones. Que tu palabra redarguye, que exhorte, que aliente en esta mañana. Padre, cierra mis labios de decir cualquier cosa que no sea tuya. Espíritu Santo, tú estás aquí. Y estás moviéndote y estás listo para restaurar. Te pedimos en este momento, Señor, que tú nos ministres, que tu palabra nos convenza. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, queremos en este momento, antes de iniciar nuestro estudio, estamos en Mateo capítulo 12. Si usted gusta buscar el pasaje de Mateo capítulo 12, ahí es donde estaremos. Y si se acuerda, hace 2 semanas veíamos el capítulo 11. Pues bueno, ahora nos toca el capítulo 12. Así es de que vaya buscándolo, y mientras usted está buscando el pasaje, queremos gozarnos con nuestra hermana Janelle, quien estuvo de manteles largos esta semana, y queremos desearle simplemente una bendición muy especial y darle la bendición sacerdotal de Números 6:24, ya no alcanzo a ver. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Son los deseos para nuestra hermana, su esposo y sus hermosas bebés. Que el Señor las siga bendiciendo. Así es de que sigan disfrutando. Muy bien, queremos recordarles nuestros anuncios. El día de mañana no podremos continuar nuestra clase de discipulado para los que nos han estado acompañando a causa de otros compromisos que mi esposa y yo tenemos. Así es de que no podremos reunirnos mañana. Con la ayuda de Dios continuaremos la semana que viene. Téngalo en mente, pero sí tengo los papelitos para esta clase. Así es de que no se vaya sin llevárselos si desea continuar. Tenga en oración nuestro Día Internacional por guianza de Dios, sabiduría. Si este es el tiempo de Dios, que Él sea quien arregle todo. Si Dios nos dice ahora no, debemos de aprender a estarnos quietos. Salmo 46, versículo 10 nos dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y a veces debemos de permanecer quietos esperando hasta que Dios se mueva y que Él sea quien nos indique cuándo lo haremos. Pero estemos en oración. Muy bien, por último, recordamos, si usted ha sentido en su corazón servir en el ministerio de niños, en inglés o en español, no importa, necesitamos ayuda. Si usted desea participar, vea a mi esposa, por favor.
y ella tendrá más información. Ahora sí, el capítulo 12. Las tradiciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Yo no sé si usted tiene tradiciones en su hogar, en su familia. Con nuestros hijos, una tradición que nosotros tenemos cada cumpleaños de ellos, pues nos levantamos temprano a las 8 de la mañana y les cantamos. Y normalmente les hacemos un cupcake. ¿Cómo se dice cupcake? Un pastelito, ¿verdad? Un pastelito. Y ellos están al pendiente, ya a las 5 de la mañana ellos ya están despiertos y están esperando que entremos a cantarles ahí con el pastelito. Y ellos esperan eso, ¿verdad? Ya se ha vuelto una tradición en nuestra familia. No es una tradición mala, es una tradición buena, porque después de cantarles, oramos y le damos gracias a Dios por la vida de nuestros hijos. Cada año. Y el Señor nos ha permitido estar ahí a los dos, aun cuando yo tenía el trabajo que tenía. El Señor no me permitió perder ninguno de los cumpleaños. Y es una tradición que tenemos como familia. Pero a veces las tradiciones tienen un peligro, corren un peligro de convertirse en leyes. La tradición de guardar el día de reposo, viene desde el Antiguo Testamento. Y para los fariseos era la más importante de estos 613 mandamientos que ellos se han impuesto, no que Dios, sino que ellos se han impuesto 613 mandamientos que ellos encuentran en la Biblia. En el Talmud, ellos los han dividido entre 248 requisitos para hacer y 365 no hacer. El Talmud es una tradición oral de la ley, pero ellos lo han formado a su manera. Y normalmente los religiosos se aferran a las tradiciones y las interpretan a su manera, haciendo de ellas leyes humanas y no mandamientos de Dios. Y en este capítulo veremos cómo Jesús es confrontado 2 veces por la violación, dicen ellos, del día de reposo. Esta tradición que ellos guardaban tan cerca a su corazón. Pero debemos de recordar algo, que Jesús es Dios y Él no vino a violar la ley. Al contrario, Jesús dijo, yo he venido, no penséis que he venido para abrogar la ley, quiere decir a quitar la ley, o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Jesús nunca quebrantó la ley. Jesús vino a demostrarnos cómo la ley debía de ser cumplida. Pero si lo que Jesús no estaba haciendo, o lo que Jesús estaba haciendo no era malo, ¿por qué ellos se molestaban tanto en esto? Porque su corazón estaba lleno de envidia, lleno de odio. Su corazón no aceptaba que Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos, en vez de darse cuenta lo que tenían frente a sus ojos, que Jesús había venido, el Cristo, el Mesías, ellos trataban de matarlo y no lo aceptaban. Porque de acuerdo a ellos, esa era la tradición y la ley, la cual Jesús estaba quebrantado. Y es interesante que Gálatas 3:24 nos dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley tenía un propósito. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Y en Romanos Pablo nos dice que la ley nos hace culpables. Si no hubiera ley que dice no puedes ir más de 65 millas por hora y usted va a 80 millas por hora y lo para un policía, si no hubiera ley, usted no fuera culpable.
Pero porque es culpable, ahora usted sabe que ha quebrantado la ley y necesita un juez. Ese juez es Jesucristo, quien ha pagado el precio por usted y por mí. Así es de que veamos la primera acusación de estos hombres contra Jesús: el recoger espigas en el día de reposo. Y nos dice el versículo 1: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, estos hombres están acusando a Jesús: ¿por qué tus discípulos recogen en el día de reposo? En realidad, esto tiene que ver con la ley de Deuteronomio capítulo 23, las leyes humanitarias. En el versículo 25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Quiere decir que estos hombres tenían tanta hambre, vea usted, no pudieron llevar ni comida, no llevaban nada para sustentarles en el camino. Tanta era la necesidad de ellos de ir a predicar y de ir a enseñar, que no llevaban nada. Y en el camino, pasando por este campo de trigo, los discípulos pasan y arrancan una hoz, una ramita de trigo, y se la comen así cruda. No estaban ellos recogiendo para llevar y para tener trigo. Simplemente estaban tomando una hojita, una ramita, y comiendo para no morirse de hambre. Y sabe usted, es interesante que yo me pregunto, los fariseos acusan a Jesús de violar el día de reposo, porque primero estaba pasando el límite que podían caminar. Solo podían caminar más de 3,000 pies pasados de su casa. Pero ¿qué estaban haciendo ellos también en el mismo campo? Tratando de ver cómo podían acusar al Señor. Y Jesús les hace referencia a 1 Samuel, como David, después de ir huyendo de Saúl, llega hasta el sacerdote que está en el templo y le dice: ¿tienes panes? ¿Tienes que comer? No hemos comido en días. Y el sacerdote le dice a David: bueno, ¿se han abstenido ustedes de mujeres por 3 días? Y David le dice: ya tenemos tiempo huyendo, sí, no hemos estado con ninguna mujer. Y el sacerdote le dice: lo único que tenemos son los panes de la propiciación. Ahora, si usted lee ese capítulo 21 de 1 Samuel, se dará cuenta que dice que en ese día los panes así habían sido ya cambiados. Los panes eran cambiados por panes nuevos después de cierto tiempo. Y ese día ya esos panes habían sido cambiados. Pero los únicos que podían comérselos eran los mismos sacerdotes. Pero al ver la necesidad de David y de sus siervos, los sacerdotes le dicen: bueno, pues cómanse ustedes el pan. Y mis amados hermanos, a veces la gente malinterpreta la palabra de Dios y la toma a su manera. Y no se dan cuenta que el pecado en el hombre es mucho más la necesidad que tenemos que el simple hecho de arrancar una ramita de trigo y comérnosla para no morirnos. Se fijan en las cosas más mínimas
cuando en realidad hay un problema más grande y no lo ven. Y Jesús aquí les está recordando, el problema no era que ellos habían comido ese pan, sino que estaban muriendo. Y al comer ese pan, ellos no murieron. Los discípulos estaban muertos de hambre y al comer ese trigo, los sustentaba. Y sigue diciendo la palabra, el versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Otra vez, ellos decían, ¿por qué están trabajando? ¿Por qué están recogiendo en el día de reposo? Y Jesús les dice, acuérdense que no saben la ley. Esto era una ofensa para los fariseos. Cuando Jesús les dice, no han leído, quiere decir que ustedes son maestros de la ley y no saben la ley. Eso era lo que les molestaba a ellos. Y Jesús les dice, ¿cómo en el día de reposo los sacerdotes profanan el día el sábado o el día de reposo? Sabe que Números 28:9 nos dice que los sacerdotes hacían sacrificios día y noche y amasaban la masa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estaban todo el día trabajando. Pero si es el día de reposo, nadie podía trabajar, nadie podía hacer nada. No podían ni siquiera bañarse por temor que el agua se derramara en el piso y ahora tenían que limpiar el piso. Era trabajo. No podían cargar más de el peso de un higo seco. Si tenían dentadura falsa, no podían ponérsela el día de reposo porque pesaba más que un higo seco. No podían ni verse en el espejo porque podía ser que vieran una cana y quisieran sacársela. Era trabajo. Y no, esto es la tradición judía, esto es lo que nos dice la tradición. Entonces no podían hacer nada. Sin embargo, dice Jesús, el día de reposo los sacerdotes están ocupados, pero son sin culpa. Mis amados hermanos, para los que trabajamos el día domingo, son los días más pesados. Para los sacerdotes, para los pastores, son el día más pesado, son los domingos. Porque tenemos que estar conectados y tenemos que estar parados enseñándole al pueblo. Pero estos hombres no veían esto, solamente querían atrapar a Jesús. Versículo 9, pasando de ahí, ahora tenemos la segunda acusación, el sanar a un enfermo en el día de reposo. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. Es interesante, ¿verdad? Jesús dice, no solo les acaba de enseñar que su interpretación de la Biblia o de la ley está equivocada, sino que ahora va a su mismo pueblo, a su misma sinagoga, a enseñarles a todos que estaban equivocados. Y dice versículo 10, y he aquí, había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? El Evangelio de Marcos nos dice que este hombre ya estaba ahí. Ahora no sabemos si es que ellos lo trajeron y él estaba ahí nomás esperando, porque querían atrapar a Jesús. Y en realidad, mis amados hermanos, aquí podemos ver cuál es de verdad el problema. No era lo que Jesús hacía o lo que Jesús decía el problema. El problema era el corazón de ellos. Si Jesús decía, no es lícito sanar, lo acusaban de no tener compasión del enfermo. Si Jesús decía, claro que es lícito sanar, lo acusaban de violar el día de reposo. A veces no es lo que nosotros hagamos o lo que nosotros decimos que la gente toma de la manera equivocada, sino que es su corazón. Cuando usted va y predica la palabra a una persona, no es que usted lo haya hecho mal o que su mensaje no sea bueno. Si la persona lo rechaza, es que simplemente su corazón no está listo.
A veces no es el problema lo que decimos, sino el corazón de la persona. Y dice el versículo 11, y les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en el hoyo en día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Estos hombres vendaban una herida, pero no podían echarle medicina. ¿Sí? Se ponían una band-aid, pero no se podían curar la herida. Y otra vez, no se daban cuenta de la necesidad que era mucho más grande que lo que ellos estaban tratando de encontrar en Jesús. La falta que ellos buscaban. Versículo 15, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Me interesa que Jesús hace esto, porque Jesús bien podía haberse seguido defendiendo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el que dio la ley. Jesús bien podía haber se hubiera puesto a discutir con ellos. Sin embargo, no lo hace. Dice, sabiendo él que ellos tienen algo contra él, que lo quieren atrapar, no se pone al tú por tú, sino simplemente dice, sale de ahí, se aparta de ellos y dice que manda un juicio y los quema a todos. No, vean lo que dice: y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús no detuvo su ministerio solo porque estos hombres buscaban matarlo. Mis hermanos, esta es una lección dura para mí. Es una lección fuerte, donde debemos de recordar a qué nos trajo Dios aquí. Y si yo les digo Dios nos trajo aquí, yo debo de permanecer aquí y hacer lo que Dios me llamó a hacer. Usted de la misma manera. Si Dios lo trajo aquí, permanezca aquí y haga lo que Dios lo mandó a hacer. Pero si hemos venido por nuestra propia voluntad buscando algo, entonces reflexionemos quién nos ha llamado. Y nos dice el versículo 16, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Si Jesús hubiera empezado ahí un argumento, un show, un pleito en medio de todos ellos, su ministerio no había podido ser fructífero. Jesús tenía un ministerio al cual su Padre lo había llamado. ¿Y cómo caemos nosotros en la trampa del enemigo? De quitar nuestra vista, de desenfocarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer.
Versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora, no todos los endemoniados son ciegos y mudos, y no todos los mudos y ciegos son endemoniados. Porque hay mucha gente que cae en ese error y dice cualquier enfermedad de esta psicológica o cualquier enfermedad que una persona tenga tiene que ser demoníaca. No, simplemente este hombre estaba ahí, Jesús lo sanó. Versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, vean, los religiosos, la gente empezaba a creer y decía, ¿será este el hijo de David? Quiere decir, ¿será este el Mesías? ¿Será este el que esperamos? Ellos empezaban a creer, mientras que los fariseos, los religiosos, decían al oírlo, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Están atribuyendo el poder de Jesús a Satanás. Están atribuyendo lo que Jesús ha hecho a Satanás mismo. Belcebú es un nombre que le daban a Satanás. Entonces el versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Se acuerda quién dijo esto? ¿No? Abraham Lincoln dijo, una casa dividida no puede permanecer. Quiere decir una nación unida bajo la palabra de Dios. Y si, versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Jesús aquí está apelando a su lógica y les dice, esto no tiene sentido lo que ustedes dicen. Una casa dividida contra sí no puede permanecer. Si Satanás echa a los demonios por el nombre de Satanás, ¿cómo puede tener él un reino? Esto es ilógico, dice Jesús. No tiene sentido. Y sigue diciendo, versículo 27, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En este tiempo había muchos exorcistas ambulantes, y muchos de estos fariseos estaban envueltos en exorcismo. La gente los llamaba y ellos iban y liberaban a la gente de los demonios. Pero Jesús dice, pero si yo echo este demonio por el nombre de Satanás, ¿en qué nombre echan los demonios sus hijos? Quiere decir, no se les olvide que ustedes mismos están haciendo esto también. Entonces, ¿en el nombre de quién lo hacen ustedes? Y aquí les dice el versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa de hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Muchos hablan del pecado imperdonable. Había una persona que me preguntó, pastor, yo hice esto antes de conocer a Cristo.
Y la palabra dice que cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Le dije, mi amado hermano, todos sus pecados han sido perdonados. En primer lugar, debemos de ver el contexto del pasaje. Jesús está hablando de que ellos atribuyeron este milagro de liberación no al Espíritu Santo, no a Dios, sino a Satanás. Entonces, hoy en día, mi amado hermano, nosotros venimos a Dios por fe. Y nos dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿habrá pecado imperdonable? Sí, pero es una vida de rechazo y de negación de Dios. Salmos nos dice, Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Quiere decir, no necesito Dios, no hay nada, no hay creador, no hay nada, no hay infierno, no hay cielo, no hay nada. Y que esa persona ha llegado a una decisión absoluta que no hay Dios. Ese es el pecado imperdonable, porque la persona, al rechazar que el Espíritu Santo puede convencer su vida, porque eso es lo que nos dice Juan 14, que el Espíritu Santo ha venido a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, cuando la persona dice no necesito a Dios, lo rechazo, católico nací y me voy a morir católico, o nací ateo y ateo me muero, están rechazando a Dios. Y no es que Dios no perdone, sino que simplemente su corazón está cerrado al trabajo de Dios. Entonces es imperdonable no porque Dios no quiera ni pueda, sino porque la gente no le permite. Seguimos adelante. Y pasamos a estos versículos que yo le pregunté al Señor, Señor, ¿puedo brincármelos? ¿Me los puedo pasar? Porque no quiero hablar de esto. Y he llegado a entender que no hay casualidades en la Biblia, que Dios lo sabe todo. Y Él nos habla cuando necesitamos que Él nos hable. Y dice Apocalipsis, el que tenga oído para oír, oiga. Señor, en este momento, yo te pido que tu Espíritu Santo hable. Cierra mis labios. No quiero hablar yo, ni quiero hablar con emoción. Háblanos tú y abre nuestros oídos. Generación de víboras. Versículo 34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si algo he aprendido en estas 2 semanas, es a quedarme callado, a cerrar la bocota que Dios me ha dado. Pero a la misma vez, mi amado hermano, no es mensaje mío el que yo predico. Y si me paro aquí a predicar, es porque Dios ha tratado conmigo primero. Escúcheme bien. Si está dormido, despiértese. Si no está poniendo atención, ponga atención a esto. Porque Jesús lo dijo muy claramente: de la abundancia del corazón habla la boca. Cualquier persona que viene a usted con chismes, con falsedades, no es mensaje de Dios. Simplemente, punto. Y lo recalco, porque del corazón, lo que está en el corazón de la persona, es lo que la persona va a hablar. Y si su corazón hay verdad, va a hablar verdad. Si su corazón hay amor, va a hablar con amor. Si en su corazón hay odio, hay rencor, va a hablar odio y va a hablar rencor. No nos engañemos. No permitamos que el enemigo use lo que Dios nos ha dado, esta lengua que nos dice Santiago, que enciende un fuego. Un fuego que empieza a quemar y empieza con una hojita seca, y cuando usted siente, nos estamos hundiendo en un vaso de agua. Pero no debe de sorprenderme, porque lo que está en nuestro corazón, y lo decimos hasta en dicho, ¿verdad? Lo que está en el corazón a la boca sale. Pero es bíblico. Jesús lo dijo. Y vea el temor que yo tengo. Mas yo os digo, versículo 36, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oh, si pudiera verme las canillas ahorita, se daría cuenta que estoy temblando. No sé si es por la falta de comida, no sé si es por temor, no sé por qué es. Pero me tiemblan las canillas cuando pienso que yo voy a estar frente a mi Creador y yo voy a dar cuentas de este ministerio que jamás se lo pedí. Nunca. Pero voy a dar cuentas de todas las palabras que yo hablo. Y si eso no nos hace que nos tiemblen las canillas, yo no sé qué. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 nos dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a profanar palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Oh, ¿cómo necesito yo aprender a que el Espíritu hable? A quitarme del camino, quitarme de get out of the way.
y dejarlo que sea Él. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, versículo 38. Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Quiere decir, demuéstranos que de verdad tú eres el Mesías, tú vienes a sacar demonios. Entonces, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Y Jesús les dice, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Yo he caído en el error de decirle al Señor: muéstrame cuál es tu voluntad. Pero es diferente pedir de Dios su voluntad, su guianza, que pedir una señal. Pedir una señal ya es probar a Dios. Y Dios, mis amados hermanos, nos demuestra su voluntad y nos da guianza cuando nos falta. Que su palabra dice que si somos faltos de sabiduría, que la pidamos. Él puede darnos sabiduría. Pero Jesús muy claramente aquí dice: la generación mala y adúltera pide señales. Nosotros hemos sido escogidos por Dios, nos dice Pedro, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, nosotros solo nos queda, y no es ni una señal, es una señal para el mundo, pero nosotros vamos a ser parte de esa señal. Al final de la séptima trompeta, cuando se toque esa trompeta y los muertos en Cristo resuciten, nosotros vamos a ser parte de esa señal. Estemos muertos o vivos, los que de verdad hemos creído en Él, o nos vamos a levantar de la tumba o vamos a ser transformados en el aire. Jesús aquí les dice: ustedes quieren señal, pero ya han visto qué hago, quién soy. La única señal que van a ver es mi resurrección. Y si no creen en las cosas que han visto, mucho menos van a creer que voy a resucitar. Eso es lo que Jesús les está diciendo aquí. La gente a veces viene buscando de Dios, pero quieren ver de verdad si Dios o es verdad o si Dios de veras puede actuar. Solo queda una señal: cuando Jesús venga por su iglesia y nos arrebate. Y entonces la gente que no cree va: ups, too late. Si no crees hoy, mucho menos vas a creer cuando la iglesia ya no esté y las puertas de este lugar estén cerradas y las iglesias estén vacías, y van a tener comezón de oír y van a querer: cómo quisiera que la iglesia estuviera abierta. Y ya no va a haber nadie que predique la palabra, excepto aquellos que conozcan la verdad, pero que no hayan vivido ni tenido una relación con Cristo.
Porque hay mucha gente que conoce, usted lo sabe, pero no han nacido de nuevo. También nos dice Apocalipsis que los ángeles predicarán y los dos testigos. Habrá mucha gente que conozca de Dios durante la gran tribulación, pero tendrán que morir para ser salvos. Quiero terminar el capítulo y solo quiero leerlo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y desordenada y adornada, perdón. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. No nos engañemos, porque muchos creen que el cristiano puede ser poseído. Jesús muy claramente aquí dice que una persona que ha sido liberada, pero que la casa sigue desocupada, sigue vacía. En el cristiano, en el creyente, mora el Espíritu Santo. Y donde Dios mora, no puede morar Satanás. Entonces aquí está hablando de una persona que ha sido liberada, pero que aún no conoce de Dios. Su vida sigue vacía, sigue desordenada, aunque está liberada. El demonio dice: va y encuentra la casa vacía, desocupada y adornada. Quiere decir, ha sido limpia, pero no está habitada. Dice: va y trae otros 7 amigos. Oh, qué tremendo es esto. Dice: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mientras él aún hablaba a la gente aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y él dijo, y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. No nos dejemos engañar solo porque la gente dice: oh, yo conozco de Dios. Si están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, son nuestros hermanos. Pero de lo contrario, Jesús mismo dijo: el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a no hacer de este evangelio que se nos ha entregado una tradición, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, porque eso es lo que el mundo hace. Nosotros hemos conocido que Jesús es el Hijo de Dios, lo hemos creído, lo hemos recibido en nuestro corazón y Él mora en nuestro corazón. Vivamos un evangelio que lo refleje a Él. Que cada día nuestras vidas sean transformadas a imagen de Jesús y no a lo que nosotros se nos ocurra. Porque cuando hagamos eso, vamos a fallar. Señor, estamos delante de ti, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Nos duele, pero nos redarguye. Y a los que estamos desanimados nos anima, nos alienta. Abre nuestros oídos a escuchar tu palabra y ciérralos a no escuchar lo que el enemigo nos dice. Purifica nuestra boca
para que nuestras palabras reflejen la verdad tuya y que todo lo que digamos o hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. En tu nombre oro. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.